Señor Daniel, bienvenido nuevamente al micrófono de Citara. El motivo de su visita a Quito. Bueno, pues estamos nuevamente aquí en Quito por invitación del Banco de la República para conversar con la ciudadanía, con la academia y con los líderes empresariales alrededor de lo que nosotros podemos llamar un diagnóstico de las condiciones sociales y económicas del departamento del Chocó y de Quito, que está en este momento en una situación preocupante alrededor de un desempleo que supera el 24-26%, una informalidad que predica sobre la mitad de las personas que trabajan en la ciudad de Quito y en un departamento del Chocó que, además de la burocracia pública, ha visto en las actividades agropecuarias una oportunidad de generar empleo, de generar riqueza con cultivos como yuca, plátano, cacao, que desafortunadamente, además de las tragedias personales que han generado las lluvias, pues estamos hablando de unos impactos económicos que son preocupantes alrededor de esas inversiones agropecuarias, muchas de ellas sin seguros climáticos que permitan recuperar los recursos invertidos en estas cosechas. Entonces, lo que nosotros queremos plantear es un diagnóstico que, si bien es preocupante, se vuelve en una oportunidad para pensar en la construcción de una solución local para el departamento del Chocó. Necesitamos entender cómo vamos a desarrollar unas dinámicas económicas propias para el departamento que no necesariamente se activen a partir de políticas transversales para todos los departamentos del país, sino que reconozcamos que que es un departamento negro, de la población negra del país, con una riqueza agropecuaria, con una riqueza en términos de biodiversidad, debe tener un modelo propio que incluya a todos sus habitantes y sobre todo le dé oportunidades de empleo a tantos jóvenes que están estudiando y que tristemente se enfrentan al desempleo. La tasa de informalidad y la tasa de desempleo a nivel nacional siempre varía. Municipios incluso que años atrás venían con poco rendimiento han subido, pero pese a que la media nacional subió, es decir, en el último reporte hubo una mejoría del incremento de empleo en Colombia, pero en el Chocó eso no se había aplicado. Las razones. Bueno, la razón más importante es que en el departamento del Chocó y particularmente en Quibdó, el principal empleador no es ni el comercio, no es ni la manufactura ni la construcción, es el alcalde y la gobernadora, ¿sí? Entonces es muy difícil lograr una dinámica económica en un departamento en el que la burocracia pública es el principal generador de riqueza y al mismo tiempo el principal generador de empleo. Y adicionalmente, de forma desafortunada, la pandemia nos demostró que ese colchón que muchas personas encuentran en la informalidad no tiene buenos resortes. En la medida en que la pandemia nos sacó a muchas personas del mercado laboral, esas personas se quedaron fuera del mercado laboral y acudieron a las economías ilegales, como los grupos al margen de la ley, las bandas criminales, la extorsión y sobre todo la minería ilegal. Actividades que tristemente no son visibles desde el punto de vista de las estadísticas oficiales y por consiguiente hoy en día lo más preocupante que presentamos el día de hoy es que mientras el país tiene aproximadamente 3 de cada 5 personas alzando la mano queriendo trabajar, aquí en el departamento del Chocó solamente 2 de cada 5 personas están queriendo trabajar. Eso significa que hay una mayoría de personas, 3 de cada 5, que están dedicadas a actividades criminales o trabajando en la minería ilegal y que simplemente no están reportando esas actividades. Por consiguiente, necesitamos que la economía lícita vuelva a surgir en el departamento del Chocó y sobre todo que en Quibdó encontremos actividades complementarias a los restaurantes, al mototaxismo, a la venta de comida callejera en la calle y a las peluquerías. Y además necesitamos que a esas personas que hacen mototaxismo, que tienen peluquerías o que desarrollan actividades de construcción, que son las actividades más frecuentes en la informalidad en Quibdó, haya alguien que las forme, que les dé crédito, que no estén víctimas como lo vimos hoy en el paseo que hicimos y la visita que hicimos a lo largo de la Alameda y todo el mercado. Vimos cómo el gota a gota está presente en la cotidianidad de todas estas personas y
las entidades financieras formales no tienen la capacidad de entrar a ayudar a estas personas porque no tenemos información y no podemos visibilizar los ingresos que están generando. Entonces aquí se necesita de fondo una solución pragmática para lo que tenemos en Quibdó, en donde el acceso a financiamiento y tecnología sea muy importante, y una mucho más estructurada alrededor del futuro de un departamento en donde las actividades agropecuarias y el cuidado de la biodiversidad deben ser el futuro del departamento. La importancia de la articulación de entidades como Cámara de Comercio y quizás hasta el mismo banco para la sensibilización, porque acá hay muchas personas en informalidad que según sus ingresos, hablando con ellas, le daría para la formalización. Incluso algunas le tienen miedo a formalizarse. ¿Cuál quizás sería como que ese consejo o esa estrategia para esas entidades para entrar a sensibilizar y la importancia de entender la diferencia entre estar informal y ser formal? Bueno, yo creo que lo más importante es entender que la informalidad y enseñarle a la gente que la informalidad de la pandemia, aprendimos que la informalidad no es un colchón para amortiguar los golpes de no tener trabajo formal. Al contrario, puede salir peor dormir en el colchón de la informalidad que dormir en el suelo. Entonces lo que necesitamos es darle oportunidades a las personas para que encuentren la rentabilidad de la formalidad. Y por eso estamos trabajando en la construcción de propuestas que puedan ser aplicables aquí en Quibdó con el departamento del Chocó, donde tengamos la posibilidad de conectar, por ejemplo, con todas las personas que tradicionalmente trabajan en la plaza de mercado o en la Alameda aquí en Quibdó, para llegar a ellas con oportunidades de financiamiento y sobre todo de aseguramiento básico de riesgos laborales, para que la gente entienda que más que impuestos, la formalidad lo que puede proveer son seguros, y esos seguros pueden estar financiados por primas muy pequeñas que paguemos de nuestra cotidianidad, para que la gente entienda que la formalidad no es una carga, sino que es un seguro frente a los choques económicos como los que vimos en la pandemia o como los que vimos en días pasados con el invierno aquí en el departamento del Chocó. Ahora hablemos, para dejarlo ahí, hablemos de números y estadística que le gusta a usted. Teniendo en cuenta quizás una aplicabilidad asertiva de todas esas recomendaciones, ¿para cuánto más o menos se calcula que Quibdó baje a una sola cifra, un solo dígito respecto a la informalidad y al desempleo? Bueno, para el desempleo definitivamente necesitamos un plan de choque, porque una tasa de desempleo superior al 24% no es viable para Quibdó. Una tasa de participación laboral del 40% para el departamento del Chocó tampoco es viable. Entonces, nuestra visita aquí también es un mensaje para decir: la solución a esto no se va a lograr esperando unos años. Se necesita una reformulación del modelo económico de desarrollo del departamento del Chocó. Lo importante, la pandemia nos dejó completamente desarticulados, porque la gente se dio cuenta que la informalidad no era tan rentable. Entonces pasó de la informalidad a la ilegalidad. Y muchos jóvenes hoy están trabajando en minería ilegal o con bandas criminales en grupos de extorsión, están obteniendo su sustento y no estamos permitiendo que ellos ingresen a la economía legal. Entonces aquí se trata, como tú lo mencionabas en tu pregunta anterior, de lograr que se articule el esfuerzo privado liderado por la Cámara de Comercio y por líderes empresariales que también están muy comprometidos con el futuro de Quibdó y el departamento del Chocó, con una política pública de desarrollo empresarial tanto a nivel alcaldía como de la gobernación, y con la academia, porque tenemos que recuperar el orgullo de la universidad pública aquí en Quibdó, que tristemente ha estado en medio de escándalos de corrupción, en donde la juventud está preocupada porque es la única fuente de oportunidades que encuentran la capacitación y el entrenamiento y la formación en la universidad pública de Quibdó. Gracias por traernos estos datos y esa recomendación que son necesarios conocerlos para mejorar. Dios le pague. Gracias por la oportunidad. No, muchísimas gracias a ustedes, y nuestro compromiso en conocer mejor lo que está pasando en Quibdó, volver para conversar con la gente, y sobre todo el propósito que tenemos de construir una solución con énfasis local, con énfasis étnico, que empodere a la población negra del departamento del Chocó y sobre todo que genere oportunidades concretas para que la inseguridad alimentaria deje de ser protagonista aquí en el departamento del Chocó.